Hoy vamos a estar hablando entonces acerca de primero tener fe o primero ten fe. Es un poco complicado lo que hemos estado hablando acerca de la duda que a veces ocurre, de combatir esa duda, luego de poner en juicio la fe y luego decir que debes tener fe. Es un poco difícil, pero es parte de lo que Dios nos está pidiendo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es un poco difícil estas palabras, porque vivimos en un mundo donde nos han enseñado, nos han mostrado que primero tengo que ver antes de creer en algo. Y esto es algo que no es nuevo, es algo muy viejo. Tomás se llega donde están los 10 discípulos que quedaban y le dicen, ellos hablan con Tomás y le cuentan y le dicen todo lo que había pasado. Jesús estuvo aquí con nosotros. Era Él, se apareció, Él resucitó. Y Tomás dijo, no lo creo. Para poder creer que Él realmente resucitó, quiero verlo, quiero tocar los agujeros en sus manos, quiero tocar el costado, donde tiene la abertura de la lanza. Y dice que a la semana de estas palabras, Jesús se vuelve a aparecer estando todos reunidos. Y se acerca a Tomás y le dice, Tomás, aquí estoy, toca, palpa, mira, aquí están los agujeros, soy yo. Eso es lo que el mundo nos ha dicho a nosotros, que necesitamos ver, que necesitamos tocar, para estar seguros de lo que Dios hace. Las personas están acostumbradas a ver miles y miles de milagros para poder decidir si creen o no. Pero algo que nos ha enseñado la historia y que nos ha enseñado la Escritura es que no importa cuántos milagros Dios haga, no importa cuántas maravillas podamos contemplar de Dios, no interesa. Porque al final, las personas que estaban viendo esos milagros y creyendo en esas maravillas, terminan huyendo. Porque la fe solamente existía mientras se vieran aquellas cosas. Ejemplo de esto, el pueblo de Israel. ¿Cuántos milagros les dio Dios en el desierto? Abrir el mar delante de ellos, ver cómo todos los primogénitos de Egipto morían y los de ellos no, ver cómo las plagas caían sobre Egipto, ver cómo en un lugar donde hay agua amarga, Dios la vuelve dulce. Y aún así, preguntarse, ¿está Dios con nosotros? Los milagros, cuando ponemos nuestra mirada en esas cosas, en lo que puedo ver, en lo que puedo palpar, solo le estoy demostrando a Dios que mi fe se encuentra debilitada. Y por eso es que es importante, según Hebreos 11:6, antes de acercarse a Dios, antes de poder ver las maravillas de Dios, antes de contemplar la gracia del Señor, es necesario que primero creamos que Él existe, que primero estemos convencidos de que Él está ahí, porque luego nos vamos a acercar a Él y el día que Dios no me cumpla una oración, que Dios no haga un milagro y 1000 maravillas a mi alrededor, seguiré creyendo en Él, porque mi fe no estuvo fundamentada cuando me acerqué a Dios en cuántos milagros
estaban pasando a mi alrededor. Por eso es que Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea primero que Él existe. Es necesario creer. Y esto es lo primero que Dios pide para nosotros. Dichosos los que no vieron. Esas palabras que le dijo Jesús a Tomás en Juan capítulo 20, versículo 29, son muy dolorosas para Tomás, quien las estaba escuchando. Porque Tomás estaba feliz, estaba emocionado. Vi a mi Señor, toqué a mi Señor, vi que era Él quien estaba con nosotros. Yo creo que a Tomás, en medio de esa felicidad, le dolió mucho estas palabras. Porque Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Los otros 10 discípulos ni siquiera le preguntaron a Jesús, ¿si eres tú? ¿Tienes tus huecos en las manos? No, dice que lo vieron en medio de ellos y se emocionaron. Un ejemplo de esto es Pedro cuando lanza las redes y llena los peces. Yo creo, dijo Pedro, que no voy a sacar más peces, porque toda la noche he estado pescando. Soy pescador, conozco estas aguas, pero en tu nombre, por las palabras que tú acabas de decir, lanzaré esta red al mar y veamos qué pasa. Y aquella red se llenó de peces. Pero a veces necesitamos ese pequeño salto de fe. Estas palabras son muy dolorosas. Son muy dolorosas. Y prueba de aquellos que son dichosos sin ver, tenemos infinidad. Ve a Noé. ¿Cuántas pruebas tenía Noé de que realmente iba a llover? Dice la Escritura que en la época en la cual a él se le da este mandamiento de construir un arca, no llovía en la tierra. No caía agua del cielo. Todo el mundo lo llamó loco porque ni siquiera vivía cerca del mar y está construyendo un barco en tierra firme, lejos del mar, sin posibilidad de lluvia, convencido de que Dios le dijo, construye el arca, que el mundo se va a inundar. No tenía pruebas más que la palabra de Dios. Pasaron casi 100 años en los cuales Noé construyó el arca, escuchó a personas que lo llamaron loco y aún así continuó clavando cada parte de ese arca sin tener pruebas de la lluvia, pero estaba convencido de que iba a llover. Otra prueba de esto, ¿cuántas veces Abraham había visto la tierra prometida, la tierra de Canaán? Abraham estaba consciente que no iba a poder tener más hijos. Bueno, que no iba a poder tener ningún hijo. Él sabía eso. Estaba convencido de eso. Noé dice, yo ya estoy viejo y mi esposa ya no puede quedar embarazada. Y tú me dices a mí que voy a ser padre de una gran nación. Prueba de que la fe de Abraham fue grande es que salió de su tierra y se fue a donde Dios le había dicho, sin más prueba que la palabra de Dios, que le había dicho, te daré una nación grande. Sin más prueba que esa. Llegó a la tierra, tuvo a su hijo, y convencido de que él iba a tener una gran nación, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo cuando Dios se lo pidió. Esos saltos de fe demuestran lo importante que es primero creer antes que ver
las maravillas de Dios. Lo gracioso de esto es que Abraham, Sara, jamás vieron aquella gran nación creada. Noé jamás vio la tierra restaurada como tal. Solo vio que el agua descendió, salió y a los años murió. Él no vio la tierra repoblada nuevamente. Él no vio la restauración de aquel lugar. Solo bajó del arca, hizo el altar, vivió sus últimos años y murió. Y aún así tuvieron fe de que Dios estaba obrando por algo grande. Dichosos los que no vieron. Dice Hebreos 11:13. Todos estos, hablando de Abel, de Enoc, de Noé, Abraham y Sara, murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice, ni siquiera vieron lo que Dios les prometió. Solo lo contemplaron de lejos. Sintieron aquel lugar. Sintieron que la promesa era de ellos y tuvieron fe. Tuvieron fe. Hermano, aquí está la otra postura. Los que necesitan ver las señales o los que necesitaron ver las señales. Dice Juan capítulo 2, versículo 23 al 24. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Jesús sabía. Y en más de una ocasión les dijo, ustedes están conmigo. Ustedes me siguen porque les di de comer. Pero quiero que sepan algo. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Dice, las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos. Yo no tengo un palacio, no tengo casa, no tengo dónde poner mi cabeza. Y dice, uno a uno, todos aquellos que lo habían seguido comenzaron a irse. Comenzaron a darle la espalda a Dios. Comenzaron a ir hacia atrás. Lastimosamente, hay muchas personas que necesitan de esos milagros para estar convencidos de que Dios está obrando. ¿Saben qué es lo gracioso del pueblo de Israel renegando de si Dios estaba con ellos o no? Que solamente renegaban cuando Dios no les estaba cumpliendo su capricho. ¡Ay, hay mucho sol! Bueno, hay una nube sobre ustedes. Hay una nube sobre ustedes. Tenemos mucha sed. Bueno, aquí hay agua. Tomen. ¡Ay, tenemos mucha hambre! Aquí hay pan. Coman. ¡Ay, el pan ya me aburrió! Bueno, aquí hay codorniz. Come. Come carne. Y las únicas veces que renegaban era cuando no miraban el milagro de Dios. Porque su fe se fundamentaba en eso. Y ese es el problema de aquellos que necesitan milagros. Y es lo que nos han dado hasta el día de hoy. Hay personas que para creer en Dios necesitan que Dios obre en sus vidas con milagros físicos. Y hemos creado eso en la mente de muchos. He escuchado a niños, a padres, decir a los hijos, oye, todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Todo. Todo lo que le pidas te lo va a cumplir. Y he visto a esos mismos niños llegar a su juventud y darse cuenta que no todo lo que le piden a Dios, Dios se los entrega, porque Dios no es alcahueto. Y dicen, ay Dios no existe, porque nunca me ha cumplido.
Porque nosotros hemos puesto eso en la cabeza, de que Dios va a cumplir todos los caprichos. Y no es así. Y el ser humano alrededor de nosotros cree en ese Dios, en el Dios que concede todo, en el Dios que hace señales, en el Dios que hace maravillas para tener contento a aquel que quiera creer en Él. Y eso está encaminando a las personas a que su fe sea absurda. Te pongo un ejemplo. No sé si alguna vez te has dado cuenta, pero no necesitamos pruebas para creer en muchas cosas. Hay tantas cosas para las que no necesitamos ninguna prueba. Hay personas que creen que la tierra es plana, ¿no? Y están convencidos de ellos. Y hay miles de pruebas que les dicen que no, pero ellos creen que la tierra es plana. Y están convencidos. De igual forma, hay personas que creen tantas cosas que han sido comprobadas como un error, pero las siguen creyendo. El ejemplo que te quiero dar ocurrió en los años 50 y es una leyenda que surgió acá en Estados Unidos. Y no sé si alguna vez la escuchaste, pero cuando yo la escuché me dio un poquito de gracia. Dice que en los años 50 muchas mujeres creían que para evitar quedar embarazadas debían de bañarse con Coca-Cola. Parece chiste, parece absurdo, pero lo busqué y sí aparecía en los periódicos. En el New York Times, ahí. Y mucha gente lo creyó. Y científicos salieron a decirles que no. No, eso no los va a ayudar, eso los va a infectar, eso les va a provocar cualquier otra cosa. Y eso no es bueno que lo hagan. Y lo siguieron haciendo, porque creían que era cierto. Las personas pueden tener pruebas de todo lo contrario en las cosas que hacemos, en las cosas que llevamos a cabo, en las cosas que creemos. Pueden existir miles y miles de pruebas de que eso no es así, y lo creemos. Pero cuando nos dicen, Dios existe, Dios está ahí, Dios guarda de ti, necesitan miles y miles de pruebas. ¿Por qué somos así? No lo sabemos. Vemos la maravilla de Dios, vemos todo lo que hizo. Pablo dijo, para aquellos que nunca han escuchado, ahí está la creación. Vayan y contemplen las maravillas que Dios ha hecho y creerán en Él. Y aunque las vemos, exigimos pruebas. Y todo esto, provoca un efecto en nosotros. Y dependiendo de qué tipo de personas seamos, el efecto de la fe va a ser diferente. Primero, dice este texto de Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y podemos hablar de qué quiere decir exactamente esas obras. Cuando hablamos de buenas obras, de una obra que nace de la fe que yo tengo. Y al final nos damos cuenta que mi fe, la fe que yo tenga, va a actuar de una forma distinta. Primero, el efecto en quienes no vieron. El efecto en estas personas es que como no necesitaron ver milagros para creer en Dios, no necesitaron ver maravillas ocurriendo a su alrededor para creer en Dios, no necesitaron ver ángeles descender del cielo, su fe es tan fuerte que no importa si el día de mañana Dios no responde a una de sus oraciones, van a seguir creyendo en Él y van a seguir contemplando la gracia de Dios. Porque van a decir, el no también es una respuesta de Dios. Que Dios no responda a mi oración
también es una respuesta. Que Dios no me quite esta enfermedad, también es una respuesta de Él. Y sigo creyendo en Él. Porque así como Dios me puede sanar, Dios puede decidir no hacerlo. Y eso no va a afectar en nada mi fe. Decía el apóstol Pablo, yo tengo un aguijón en mi carne. 3 veces he pedido a Dios que lo quite de mí y no me lo ha querido quitar. Esas palabras, ese convencimiento de Pablo, de que Dios había decidido dejar el aguijón en él para recordarle, dice él, lo maravilloso de Dios, es algo que debe existir en nosotros. No vamos a necesitar milagros, no vamos a necesitar grandes eventos, no vamos a tener que esperar que el mar se parta en 2 para poder tener fe en Dios. Y cuando las cosas salgan mal, de como yo esperaba que salieran, mi fe va a seguir estando firme en Dios. Pero ¿cuál es el efecto en aquellos que necesitaron ver? Es muy sencillo. Aquel que necesita ver maravillas, aquel que necesita ver milagros, aquel que necesitó ver al Cristo con sus manos abiertas para poder creer en Él, el día de mañana, cuando no vea a ese Cristo, se va a ir, se va a marchar, le va a dar la espalda a Dios, porque sencillamente Dios no lo escucha, porque no cree que Dios exista, porque Dios no le está cumpliendo nada y no está viendo la maravilla de Dios. Hay tantos ejemplos de eso. Podemos dar muchos ejemplos de aquellas personas que dan la espalda a Dios porque no han visto algo. ¿Sabes lo difícil que es pelear con una enfermedad? He visto a mi padre pelear con un trasplante renal, con el cuerpo débil, con todas las defensas bajas, teniendo miedo de una fiebre, de una gripe, que puede explotar cualquier otra cosa en su cuerpo, levantarse e ir a predicar la palabra de Dios en las calles. He visto a ese hombre que ha sufrido ese trasplante, el segundo que lleva, que ha estado en cama más de una vez, ir a un hospital donde hay personas que van a ser trasplantadas y decirles, Dios te va a sacar de ahí. ¿Cuáles eran las oraciones que hacíamos hace 12 años? Eran muy sencillas. Dios, cúralo. Pero Dios no lo curó y él sigue ahí, con una enfermedad encima, pero confiando en Dios. A veces le damos la espalda a Dios por cosas pequeñas que Él no nos da. El pueblo de Israel se atrevió a darle la espalda a Dios porque no tenían agua para beber, porque no querían agua amarga. ¿Alguna vez has bebido agua amarga? ¿Alguna vez has tomado agua amarga? Más de una vez me ha tocado. Fui a una aldea y no había agua potable. Y había un cántaro con agua. Y era el único agua que había. Íbamos a dormir ahí todo el día. Y después de caminar toda la tarde, casi 4 horas caminando, decidimos tomar agua. Y era amarga. No tenía un buen sabor. Sabía a tierra. Pero esa agua calmó nuestra sed. El pueblo de Israel tenía agua amarga, pero no quería atreverse a tomar agua amarga. Y por eso renegaron de que Dios no estaba con ellos, porque el agua no era como ellos querían. Hermano, quiero terminar con esto. Cuando te acerques a Dios, hazlo convencido de la promesa que Él ha dado, pero sin desesperarte. No te desesperes porque Dios no hace las cosas cuando tú decides, o porque Dios hace las cosas de formas distintas. Lo importante es que tengas fe,
en que Él lo hará. A veces queremos ver el milagro hecho en mí y posiblemente el milagro se haga en mis hijos o en mis nietos. Pero yo estoy desesperado porque quiero verlo. Y si no lo veo, Dios no está ahí. Hermano, primero ten fe. Decía Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Busca a Dios con fe. Busca a Dios convencido de lo que Él puede hacer. Busca a Dios conociendo lo grande que Él es, sin haber visto lo grande que Él es. Y te vas a dar cuenta de lo maravilloso que Él es para ti. Hermano, te invito a que primero te